Queridos compañeros de la mesa, empecemos porque nos dicen al oído y quisiéramos que estas cosas no fueran así. Quisiera que esto que vamos a decir no fuera verdad. Un hombre que le ha servido al país como le ha servido, un excelente diplomático, una persona con maravillosas conexiones en los altos poderes de los Estados Unidos, un hombre dedicado a su trabajo como Francisco Santos, va a ser destituido de la embajada en Washington. ¿Quieren ustedes contarnos? Yo guardo Pues silencio unos minutos. como lo anticipábamos ayer aquí, precisamente en esta misma sección, en Al Oído, pues decíamos que empezaba a sonar y nos llamaba la atención, empezaba a sonar el nombre de Simón Gaviria para suceder a Francisco Santos en la Embajada de Washington, pero pues no había confirmación de que saliera el embajador de Colombia ante los Estados Unidos. Lo cierto es que parece que ya es inminente su salida. Y la pregunta que queda es, ¿quién llega? Creo que Demar tiene información de quién sería esa persona que llega a reemplazar a Francisco Santos o uno de los nombres que se barajan con más fuerza para suceder al ex vicepresidente y hoy embajador Francisco Santos en Washington. Pues vea, Sergio, razones para pensar que será el expresidente del partido de la U, de Santos, el hombre que fue ministro también de Santos, y quien sonaba en un principio como posible reemplazo de Nancy Patricia Gutiérrez, el señor Sergio Díaz Granados, quien ocuparía el lugar del doctor Francisco Santos, y de acuerdo con varias versiones de prensa, lo haría porque tiene algunos inconvenientes en la familia, con algo que le impide viajar fácilmente a Colombia, y eso pues lo pondría como primer candidato a reemplazar a Francisco Santos. Francisco Santos, que según nos comentan, está indignado y con toda razón porque no fue tenido en cuenta para la visita de Pompeo a Colombia, que si mal no estoy debe darse hoy en el marco del homenaje a los 22 héroes cadetes de la policía asesinados por el ELN. Bueno, queridos compañeros, tengo una noticia que darles porque es preciso hablar de ella. Esto es una parte de la historia de Colombia. Falleció don Germán Montoya Vélez. ¿Saben ustedes quién era? No, señor. No saben. No, yo no. Empresario, ¿Ah? un empresario, ¿no? No, De por los más Dios. destacados. Por Dios. Don Germán Montoya, es lo que dice la historia, fue quien ejerció realmente el poder en el gobierno del doctor Virgilio Barco, cuando la enfermedad del doctor Barco le impedía hacerle frente a sus obligaciones. Era el secretario general de la presidencia, Germán Montoya Vélez, tenía todos los poderes y los ejerció. Y la presidencia del doctor Virgilio Barco se le debe para bien o para mal en gran parte a Germán Montoya. Un empresario, él no fue político, nunca se hizo elegir para nada, pero íntimo amigo del doctor Virgilio Barco desde mucho tiempo atrás. A mí me consta de esa amistad, los manizaleños sabemos algo de la amistad de Virgilio Barco y de Germán Montoya y de sus reuniones en las vecindades del aeropuerto de Santa Águeda en La Rochela. Tal vez fue en La Rochela, creo que sí. Desde entonces tenían una amistad muy profunda. Virgilio Barco lo nombra secretario general de la presidencia y el doctor Barco tiene problemas de salud que no fueron suficientemente revelados en la época de la campaña o que se desarrollaron rápidamente, y el hombre fuerte del régimen era Germán Montoya Vélez. ¿No lo sabían? No, no, señor. Yo no lo sabía, no. No, yo lo había oído mencionar y ahora hago composición del lugar, claro, hermano de Marina Montoya, además, quien fue secuestrada a propósito de cosas el mismo día que Francisco Santos, de quien hablábamos hace un momento también, hermano de Marina Montoya, secuestrada en el 90, ¿Cómo no? ¿Cómo en no? 1990. ¿Cómo no? La familia Montoya Vélez, una familia muy prestante y muy significativa de Medellín. Y Germán Montoya fue el hombre fuerte en el gobierno del doctor Virgilio Barco. ¿Sabían ustedes que viene la reunión anual del Foro Económico Mundial 2020?
la próxima semana en Davos, Suiza. Allá entonces estará participando seguramente, como siempre lo hace el ministro de Hacienda. Bueno, en este caso ya le toca al ministro Carrasquilla ir a darse una vuelta por Suiza. Tema: reunir el poder global y lograr el desarrollo sostenible en Davos, Suiza. Sí, un tema del que mucho se habla, pero hombre, cada gobierno va por su cuenta haciendo lo que buenamente puede. Les comentaba ayer lo que está haciendo Alemania de cerrar las termoeléctricas que funcionan con carbón y sustituir esa operación por gas natural. Y bueno, lo que le digo, sosteniblemente, pero cada gobierno está haciendo lo que buenamente puede en la medida de sus posibilidades. Aquí intentamos sacar el gas, pero no dejan. No dejan porque tienen completamente obstruido el fracking. Porque es Colombia contra el fracking. Colombia Claro. libre del fracking. ¿Cómo le parece? Y entonces Colombia libre del fracking es que no se pueden hacer los programas piloto. Le lanzan improperios a la vicepresidenta de la República, que está empeñada, como tienen que estar empeñados todos los colombianos sensatos, en que se haga fracking en Colombia, que es nuestra posibilidad de supervivencia. Pues bueno. Me parece que en fechas como esta, por ejemplo, si la memoria no me falla con el dato, Colombia está produciendo un 30% de su energía a punta de termoeléctricas, con carbón, que contamina, por supuesto que contamina. Y tenemos la solución a la mano y es pues también hacer una transformación como la que está haciendo Alemania y pasar al gas natural. El único problema que tenemos es que nos vamos a quedar sin gas natural en 2024 y no lo quieren sacar de la tierra. Lo que quiere decir, Sergio, que al carbón ya le llegó su hora. El mundo no quiere carbón. Sí. Europa, la campaña de Europa contra el carbón es total. Los Estados Unidos, ¿qué hicieron los Estados Unidos? Reemplazaron el carbón de las termoeléctricas por gas natural. ¿Y por qué tuvieron gas natural? Porque hicieron fracking. Entonces, a ver, saque el balance y díganos qué es mejor para una nación. El carbón, y Colombia se quedó con sus carbones enterrados. El gas, claro. Claro, gas. claro. El gas, el Les problema es... Sí. No, le decía, el problema es obviamente esos sectores que dependen del carbón. Y bueno, por ejemplo, les comentaba también, Alemania está dando unos subsidios billonarios, hablamos de billones de euros en la próxima década para compensar pues el cierre de esas minas de carbón, que tendrá por supuesto un impacto, pero aquí estamos muy lejos de eso. En Davos, en Suiza, podrán hablar de lo que se quiera, pero aquí estamos, bueno, en nuestro platanal, con nuestras cortes y con nuestras trabas de siempre. Bueno, les queremos contar, amigos, y desarrollen ustedes la noticia de que pasada esta conversación tan grata que tenemos en Al Oído, recibiremos llamadas de nuestros oyentes para que opinen sobre las marchas que ya empezaron y las que vienen. Aquí tengo la noticia. Y el tema de las mamitas, ayer, por supuesto. No, y de que ayer atacaron un equipo periodístico de Noticias Caracol. De Caracol, Sí, señor, quedó grabado en video cómo fueron atacados. Es que con esa gente no se puede dialogar. Es que, hombre, me parece bastante terca la actitud de la alcaldesa de no saber. Además, ¿quién es el interlocutor? Es la otra pregunta, porque pues sabemos que hay unos grupos de vándalos ahí Escuchemos en un poco de lo que pasaba con Luis Ernesto ayer, precisamente tratando de dialogar, porque eso hace parte del protocolo que dio a conocer la alcaldesa Claudia López, tratando de dialogar con los que no quieren dialogar, porque es que Luis Ernesto pues simplemente lo trata de hacer, pero pues pierde el tiempo. Así el secretario de gobierno trataba de hablar con estos señores que pues no quieren hablar de nada. Les propongo que restablezcamos intermitentemente el paso. No. Les propongo, además... Aquí, aunque parezca absurdo, porque es que es absurdo, no, aunque parezca no, que es absurdo que un funcionario público encargado de ser la mano derecha de la alcaldesa le proponga a los manifestantes que violen la ley un poquito. Sí, de manera intermitente. Intermitente. Pero mire, más adelante hay otra perla que vale la pena escuchar del secretario de gobierno.
en vez de que salga la misma noticia que sale todos los días, 100 veces cuando ocurre esto, es que salga la siguiente noticia. Calma, es que salga la siguiente noticia. Muchachos, hay que que escuchar. salga la siguiente noticia. Y es que salga la siguiente noticia. Y es que después de un diálogo, no hubo ningún enfrentamiento y dieron declaraciones ustedes a los medios nacionales sobre cuál es el motivo de su protesta. Necesito que me respondan. Más ¿Tomaron nota de cómo es que hay que titular hoy en los medios de comunicación? No. No, increíble, increíble. Entonces, ese será el tema de nuestra conversación con nuestros oyentes, porque esto se vino. Esto está preparado para el 21, de manera que lo que hay ahora eso es simplemente calistenia, operación. Claro, ayer era jueves de calentamiento, jueves, recuerden ustedes, jueves de calentamiento. Pero vea, todo esto se produce, yo no sé, ¿será una coincidencia? No sé. Preciso al mediodía, aquí, Cindy, Wilson, Germán, nos hicieron llegar un audio de las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, de la doctora Claudia López, donde era enfática en lo que va a pasar con el ESMAD, y esto decía. El ESMAD no volverá a salir en Bogotá como recurso de primera instancia cuando se convoca una movilización, porque no es su función, no le corresponde, no está hecho para eso. Y 6 horas después, el drama en Bogotá por cuenta de los bloqueos, y 6 horas y media después, el ESMAD haciendo su aparición y aplaudidos como héroes por las redes sociales, porque si no hubiera sido por el ESMAD, muchos no hubieran podido llegar temprano a casa ayer, aun cuando ya a las 6 de la tarde el problema estaba bastante avanzado. Muy complicado el manejo de estas manifestaciones y muy complicado que se demore tanto en llegar el ESMAD. Es que la ciudad pierde muchas horas valiosas, la gente pierde productividad, así es muy difícil movilizarse, por supuesto, pero también muy difícil trabajar en una ciudad que uno no sabe en manos de quién está. Y el tema de la fuerza disponible, ¿no? Porque antes de enviar al ESMAD, envían a la fuerza disponible. Hemos visto los videos de cómo el año pasado, pues, cogieron, mejor dicho, y de qué manera atacaron a patrulleros y de la policía. Gente de la policía, sí, que va de recuerden, es que hay un video muy impactante, hay un video muy impactante de 2 patrulleras, me parece que en el ICETEX, sí, en el ICETEX, claro. Ellas de la fuerza disponible con 2 escudos protegiéndose y estos tipos atacándolas sin piedad alguna. Para que lo entiendan los oyentes, los vuelven carne de cañón. Sergio y compañeros de la mesa, vea, esto tiene el protocolo está dividido de la siguiente manera. Lo primero que se hará en caso de manifestaciones será enviar a las madres de los marchantes, no sé cómo van a hacer eso, pero bueno, madres de los marchantes eso es contratando madres. y policías eso es gratis? Como gestores de paz. ¿Listo? Esa es la primera etapa. Madres de los marchantes, policías como gestores de paz. Si no funciona esa etapa, entrarán entonces los gestores de convivencia. Entiendo que son los señores de chaqueta roja que están en las manifestaciones. Gestores de convivencia para tratar de hacerles entender que no deben utilizar violencia. Ya han pasado por encima de las madres marchantes, obviamente. Si no funciona tampoco los gestores de convivencia, vendrá entonces la fuerza disponible, que es a la que se refería Sergio. La fuerza disponible son policías con uniforme, pero sin ningún tipo de arma para defenderse ni para nada. Con un bolillo. Con un bolillo. Con la gente con un bolillo. Y si no funciona tampoco esto, en cuarto lugar, último recurso, podrá hacer su presencia el ESMAD. Bueno, ese es el protocolo. Pónganlo en el orden que quiera. Lo de las madres a mí me parece una atrocidad. Mandar unas señoras adelante para que les caiga la primera pedrada, eso es una atrocidad. ¿Hay riesgo o no hay riesgo de violencia? Si no hay riesgo de violencia, pues no hay problema. No se necesitan madres, ni padres, ni policías, ni nada. No hay riesgo de violencia. Hay riesgo de violencia y uno manda a unas buenas señoras adelante para que reciban las primeras pedradas. No, y mire, es que a mí me parece que aquí no hay discusión. Pero ¿será posible, Sergio? ¿Será posible? Bueno, en eso están. Y a mí me parece que aquí no debe haber discusión. Simplemente, ¿se están vulnerando los derechos fundamentales de los demás colombianos? ¿Se están bloqueando las vías? ¿Sí o no? ¿Qué hacemos? Ejercer la autoridad. Miren pues ustedes. Que se ejerza la autoridad, que se cumpla con la Constitución y la ley. Un comerciante muy cerca de aquí, a mí me llamó la atención en el paro de diciembre, se salvó de que le dañaran la fachada. Entonces le pregunté, le dije, oiga, ¿usted cómo hizo?
¿Usted pintó? ¿Qué hizo? ¿Cómo se salvó de esta gente tan desadaptada y tan compleja? Dijo, no, tocó poner unas banderas, yo no estoy de acuerdo con el paro, pero me tocó poner una bandera que decía estoy de acuerdo con el paro. Y ya, con eso me dejaron en paz. Lo mismo le pasó ayer a un señor de una tractomula que iba pasando por la 30 frente a la Universidad Nacional. Sí, el señor de la tractomula empezó a pitarles para que se quitaran y terminó pitándoles como en son de apoyo, y como ellos creyeron que era apoyo, pues se le treparon encima a la cabina, se le treparon atrás en la carga. Para que no le vandalizaran para que no le dañaran su vehículo. No hay derecho. ¿Y quién lo protege a él? Él no tiene derechos. No tiene derechos, nadie tiene derechos. Y los 7 millones de colombianos, de bogotanos, que quedan con la ciudad paralizada, las demoras, los problemas de la gente, los problemas de naturaleza económica, las citas que no se cumplen, los negocios que no se hacen, por Dios, y las situaciones de angustia de la gente. El que va enfermo, el que necesita llegar a su casa, el que va por sus hijos al colegio, al demonio, los manifestantes, el derecho a la protesta. No, por favor. Y yo vuelvo y le pregunto, ¿y cuál es el atractivo de Bogotá para invertir en estas condiciones? ¿Quién quiere poner su plata en Bogotá y a su vez generar empleo en Bogotá? Creo que esto tiene unas consecuencias que van mucho más allá de los desmanes en la calle y son unas implicaciones económicas, un impacto económico inmenso que no está siendo medido. ¿Quién es el oso Chucho? Ay, Dios santo, este es un ¿Qué capítulo es el oso que Chucho? vale No la diga pena. quién, ¿por qué? Porque con el quién lo humaniza, doctor Londoño, como lo pretenden humanizar en la corte, ¿no, Demar? Pues el oso Chucho es un oso que estaba en Barranquilla, luego terminó en Manizales, y es un oso Chucho que es un animalito que nació en cautiverio, que es centro de debate porque a algún animalista se le ocurrió interponer una acción de tutela para lograr la libertad del oso Chucho. Tutela que el zoológico apeló y dijo no es posible poner en libertad a un animal que nació en cautiverio, que no tiene manera de defenderse, que no ha sido entrenado para poder asumir una vida en la selva. Por lo mismo debe estar aquí porque aquí se protege y se le garantiza que pueda estar vivo. Pues resulta que hay varios abogados detrás del tema. La Corte ya anunció que en los próximos días tomará una decisión. El 22 de enero habrá sala plena para asumir la ponencia que está siendo estudiada en la Corte Constitucional y presentada por la doctora Diana Fajardo, que considera que los animales como seres sintientes tienen derecho que incluyen su libertad. Y es posible que por primera vez en la historia en Colombia un habeas corpus sirva para darle libertad a un animal que no se defiende en la selva, en el medio salvaje, sino que lo van a dejar en libertad y ya sabemos cuál va a ser la consecuencia. Se lo dijeron en la audiencia que hizo la Corte Constitucional el año pasado a los magistrados, expertos del zoológico, zootecnistas que le decían, vean, entiendan una cosa, no es lo mismo un animal salvaje en su hábitat natural que un animal salvaje en un zoológico. Si usted lo saca, el animalito del zoológico, lo expone a que lo maten o se muera de hambre porque no sabe cazar, no sabe hacer nada. Entiendan eso. Vamos a ver qué va a pasar. Pero ahí está. La Corte se va a ocupar de este gran tema. Esto es inaudito. Esto es inaudito. Y mientras tanto, queridos amigos, yo insisto en mi tema de la corrupción. La corrupción, Colombia es el país más corrupto de la tierra, pero se dan cuenta de lo que esto es. Y sea el primero, sea el tercero, o sea el segundo, ¿puede sobrevivir un país en medio de un ambiente de corrupción? Pero, a ver, los parlamentarios. Entonces la gente ¿en qué piensa? En ñoño y en musa. Enriquecidos fabulosamente, haciendo trampas, personajes centrales en el gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces, esa es la imagen que la gente tiene del Parlamento. Los magistrados, cartel de la toga entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y van cuatro, el magistrado Ricaurte, el magistrado Malo, el magistrado Tarquino, Tarquino, y hay un cuarto. Y Bustos. Hay Bustos. No le faltó nada, ¿no? El inefable Bustos que se fue riquísimo de Colombia a vivir en Canadá. Hombre, y eso es lo que ve la gente. Entonces, corrupción por todas partes. Y el gobierno repartiendo mermelada. Bueno, esto es así.
después de ese ejemplo la gente sigue. Y entonces, ¿de qué nos extrañamos si un policía de tránsito se deja sobornar? Dígame, si se soborna a la Corte Suprema de Justicia, como lo dice su presidente, si se soborna al gobierno nacional y el gobierno nacional tiene que pagar por mermelada para conseguir proyectos de ley, ¿qué más da que un policía se deje sobornar? ¿Ah? O que un funcionario que hace tal o cual diligencia, pues entonces que la haga tramposamente en favor de alguien. O con un juez de la República venda una sentencia de tutela. Estamos perdidos, estamos perdidos. O aquí se recuperan los valores, o aquí vuelve un ambiente moral en el que los principios estén por encima de todo, en que servir a la nación sea un privilegio por el que hay que responder con una conducta acrisolada, transparente, sin necesidad de tantas investigaciones y de tantos defensores del pueblo y de tanto contralor. No, porque hay que cumplir el deber o este país está perdido. Esa es mi visión. En Colombia es uno de los únicos países de la región, de hecho, donde el código administrativo, el código que rige a los funcionarios públicos, indica que el funcionario público no se deberá apropiar de las cosas que tiene a su disposición. ¿Es necesario que usted en un código le escriban que usted no tiene que robarse lo que tiene en la oficina? ¿Y quién va a decir eso, por Dios? Bueno, lea los códigos administrativos, doctor Fernando. Ahí está. Le dicen a usted que en la conducta suya usted no se puede apropiar de las cosas ajenas. Así estamos en Colombia, nos lo tienen que dictar. Bueno. Oiga, usted por vio... ahí alguien lo está criticando y dice que por qué critica a Claudia, que ella está haciendo lo posible. Bueno, pues entonces, aquí hemos dicho, dejémosla gobernar. Estos no la están dejando gobernar. Y entonces ella está saliendo con medidas, pues, que llamaremos románticas, mocusianas. Pues, muy bien, y entonces pone a las madres por delante. Nos parece que se está equivocando en materia muy grave y se lo decimos. Nosotros quisiéramos poder apoyar en todo lo que haga Claudia López, pero si es la suerte de Bogotá, si es el porvenir de Bogotá, es la alcaldesa, dejémosla gobernar. Es que, mire, yo, la verdad, me podrán criticar y lo que usted quiera, pero la autoridad no se negocia. Y aquí lo que se ha pretendido hacer es pues quitarle nivel a la autoridad se ejerce, y para eso está la fuerza pública, y para algo existe la autoridad. No en vano tenemos la autoridad consagrada, sus deberes y su porqué en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia. La autoridad no se negocia, y yo simplemente digo eso. La autoridad se ejerce, y creo que no se ejerce a través de mandarle a las mamitas a los manifestantes. Si alguien bloquea una vía, simplemente se ejerce la autoridad, se despeja la vía y se retoma el control de la ciudad. Pero bueno, con los pasos que está dando Claudia Nayibe, creo que no va en la dirección correcta. Bueno, y le quiero contar que la vía a la línea va a estar cerrada por las noches durante 6 meses. Sí, señor. Aquí cuando no es una vía, de lunes es la otra, a jueves, ¿no? De lunes a jueves. Y resulta que la vía a la línea es el corredor que nos lleva nada menos que a Buenaventura. Nada menos. ¿Ah? Sí. Aquí porque por fin va a haber túnel de la línea. Sí, bueno, en eso cumplió el gobierno Duque, que creo que para este año estaba. Bueno, digo cumplió porque falta muy poco, según dicen los que están trabajando en el tema. Y ahora hay críticas a la ministra de Ciencia y Tecnología, pero pues ya son organizaciones científicas que dicen, pero ¿qué es esto? Esas cosas contra el cáncer que usted está promoviendo. ¿Esto qué es? Y esa es la ministra de Ciencia y Tecnología de Colombia. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? La ministra de Ciencia y Tecnología. Ay. Bueno. Entonces, queridos amigos, si les parece, pasemos a algo más grato. Aunque hay una buena noticia que no queremos pasar por alto. La Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos aportará cerca de $5.000 millones para programas sociales en territorios afectados con cultivos ilícitos. Bueno, magnífico, ojalá. Eso es mucho dinero.
mucho dinero. Eso es una mucho suma dinero. muy alta, muy alta. Mire, dice el código, doctor Fernando, el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, en virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas. Bueno, A uno tienen que maravilloso. decirle que tiene que comportarse así para ser funcionario. Bueno, maravilloso. Y queridos amigos, vamos con los oyentes que ya están retumbando estos teléfonos. Ya están Pero listos. recordémosles los números a quienes no lo tienen a la mano. En Bogotá con el indicativo 1, el 287-0992 y el 340-6742. 287-0992 y 340-6742. Y ya están listos los oyentes, así que ustedes dispondrán. Y les hablábamos de ustedes, a ustedes. Al oído. Al oído. 744.